Evangelio de hoy. Sábado 25 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 13, versículo 1 al 9. En ese momento, algunos de los que estaban allí le contaron a Jesús lo que había sucedido con los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con la de sus sacrificios. Jesús les respondió: ¿Pensáis que esos galileos eran más culpables que todos los galileos por haber sufrido eso? Os digo que no. Pero si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 que murieron cuando la torre de Siloé cayó sobre ellos. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Pero si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y les dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella. Pero no lo encontró. Dijo entonces al viñador: Mira, ya hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera. Y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué ha de ocupar terreno inútil? Pero él le respondió: Señor, déjala aún este año. Hasta que yo caben alrededor de ella y le eche estiércol, 9 si da fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La realidad del sufrimiento y la necesidad de conversión. El pasaje de Lucas comienza con una referencia a unos hechos dolorosos que se mencionan en el contexto de un juicio divino. A partir de estos eventos, Jesús plantea una reflexión que va más allá de una simple interpretación de los sufrimientos humanos. En este fragmento, se nos invita a confrontar nuestra percepción del sufrimiento, el castigo y la justicia divina, al mismo tiempo que se nos llama a una profunda conversión. Esta reflexión no solo es relevante para los primeros oyentes, sino que también tiene una fuerte resonancia en nuestro contexto actual. Vivimos en un mundo marcado por el sufrimiento, las tragedias y las injusticias. Y muchas veces nos encontramos preguntándonos sobre el sentido de todo ello. Sobre la relación entre el sufrimiento humano y la justicia divina. Jesús no se limita a responder las preguntas superficiales que los hombres tienen sobre los desastres o los eventos trágicos, sino que va al fondo de la cuestión. Invita a la conversión como respuesta al mal y a la injusticia. La invitación no es solo a entender lo que sucede, sino a reflexionar sobre cómo debemos vivir en respuesta a la realidad del sufrimiento humano. Es en este contexto que Jesús pronuncia una de sus enseñanzas más importantes, donde nos habla de la importancia del arrepentimiento, la misericordia de Dios y la oportunidad de cambiar nuestras vidas. La tragedia de los Galileos y la reflexión sobre la justicia divina. En el primer episodio del pasaje, algunos de los presentes comentan con Jesús acerca de un hecho reciente: la muerte de unos galileos que Pilato había mandado matar mientras ofrecían sacrificios en el templo. Este es un evento particularmente doloroso y perturbador. La tragedia de estos galileos parece ser un acto de violencia brutal, una injusticia manifiesta. Sin embargo, Jesús no responde de la forma que muchos esperaban. No se centra en explicar la causa de la tragedia ni en ofrecer una interpretación simplista. En lugar de ello, dirige la atención hacia una cuestión más profunda.
La tendencia humana a pensar que las tragedias y los sufrimientos son castigos directos de Dios por los pecados personales. Jesús se aparta de esta visión simplista que asocia la tragedia con el pecado personal y nos ofrece una visión más compleja y matizada de la justicia divina. Él nos dice que esas víctimas no eran más culpables que aquellos que están escuchando su palabra. No se trata de una cuestión de castigo directo, sino de un llamado a la reflexión sobre nuestra propia vida y nuestra relación con Dios. Aquí es donde Jesús desafía nuestra tendencia a juzgar y a creer que el sufrimiento es siempre una consecuencia del pecado. Esta es una reflexión profunda que nos invita a examinar la realidad del sufrimiento en el mundo sin caer en interpretaciones erróneas o simplistas. Es importante destacar que, al no identificar el sufrimiento como un castigo por el pecado, Jesús nos ofrece una visión más humana y profunda del dolor y la tragedia. En lugar de buscar culpables en el sufrimiento ajeno, nos invita a mirar hacia nosotros mismos y preguntarnos cómo estamos viviendo nuestra vida. El sufrimiento no es solo un castigo, sino una oportunidad para la conversión y para la reflexión profunda sobre la fragilidad de la existencia humana. Vivir con una actitud de humildad ante el sufrimiento nos permite no solo vivir mejor, sino también acercarnos más a la misericordia de Dios. La necesidad de la conversión, un llamado a la reflexión personal. El pasaje de Lucas es también un llamado directo a la conversión. Jesús, después de referirse a los Galileos muertos, plantea una pregunta contundente. ¿Creen ustedes que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos por haber padecido eso? Y añade, si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Esta afirmación subraya el mensaje central del Evangelio. El arrepentimiento y la conversión son fundamentales para nuestra vida cristiana. El sufrimiento y la tragedia son una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias vidas y la necesidad de cambio. El arrepentimiento, en este contexto, no debe entenderse como un acto de desesperación o como una mera obligación, sino como un acto de amor y de reconciliación con Dios. La conversión es un proceso de transformación interior que nos lleva a dejar atrás nuestras actitudes egoístas, nuestro pecado y nuestra falta de fe para vivir según la voluntad de Dios. Jesús no nos invita a vivir con miedo al castigo, sino con la esperanza de que, si nos convertimos, encontraremos la gracia y la misericordia divinas. La urgencia del llamado a la conversión es clara. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Esta frase nos recuerda que, en última instancia, no somos dueños de nuestras vidas ni podemos controlar el destino. El tiempo es limitado. Y nuestra respuesta al llamado de Dios es urgente. No podemos postergar nuestra conversión ni dejar que el sufrimiento ajeno nos pase desapercibido. Jesús nos llama a cambiar de mentalidad, a vivir con un corazón dispuesto a hacer el bien, a reconocer nuestras faltas y a vivir en concordia con la voluntad de Dios. La parábola de la higuera estéril, la paciencia y la misericordia de Dios. El segundo episodio del pasaje, en el que Jesús cuenta la parábola de la higuera estéril, profundiza aún más en el tema de la conversión. La higuera, que no da fruto,
Representa a aquellos que, a pesar de ser cultivados y cuidados por Dios, no responden a su gracia. La paciencia del sembrador, que pide un año más para cuidar la higuera antes de cortarla, refleja la misericordia divina. Aunque la higuera estéril no produce frutos, el sembrador le da una oportunidad más. Esta parábola es una representación clara de la misericordia de Dios, quien, a pesar de nuestras fallas y debilidades, no se cansa de ofrecernos oportunidades para cambiar, arrepentirnos y dar frutos de justicia. La paciencia de Dios es infinita, pero también lo es su justicia. La parábola también nos recuerda que la misericordia no es infinita en el sentido de que no haya consecuencias para nuestra falta de respuesta. Si seguimos siendo estériles, si continuamos rechazando la gracia de Dios, habrá un momento en que la oportunidad de conversión será agotada. Sin embargo, hasta ese momento, Dios continúa dándonos tiempo para crecer, para cambiar, para dar frutos. Esta es una lección de esperanza. No importa cuán lejos hayamos caído, siempre podemos regresar a Dios. Siempre hay tiempo para una nueva oportunidad. La conversión como un llamado al fruto, el proceso de la transformación interior. El llamado a la conversión implica también una invitación a dar frutos de justicia. Jesús no solo nos invita a cambiar nuestras creencias o nuestras actitudes superficiales, sino a transformarnos desde lo más profundo de nuestro ser. La conversión cristiana es un proceso que involucra la renovación de nuestra mente y de nuestro corazón. No se trata solo de modificar algunas conductas externas, sino de permitir que la gracia de Dios trabaje en lo más profundo de nosotros. Cuando nos convertimos, comenzamos a dar frutos de amor, de paz, de justicia y de compasión. Este proceso de transformación interior no es inmediato ni fácil. Al igual que el sembrador que cuida la higuera con paciencia, Dios también tiene paciencia con nosotros. El proceso de dar frutos puede ser largo, y a veces es difícil. Sin embargo, sabemos que la gracia de Dios siempre está presente, guiándonos y ayudándonos a crecer. El llamado de Jesús no es solo a ser buenos cristianos de manera externa, sino a ser discípulos verdaderos, a vivir como Él vivió, a amar como Él amó. La verdadera conversión se refleja en la capacidad de dar frutos abundantes de amor, justicia y paz, transformando nuestras vidas y las de aquellos que nos rodean. La urgencia del llamado, no hay tiempo que perder. La conversación que Jesús tiene con la multitud resalta la urgencia de la conversión. Las tragedias, el sufrimiento y las injusticias del mundo son un recordatorio constante de que el tiempo es limitado y que la conversión no puede postergarse. Jesús nos dice claramente que si no nos arrepentimos, pereceremos igualmente. El sufrimiento no es una condena directa, sino un llamado a la reflexión y a la acción. La vida humana es frágil y pasajera, y no podemos vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo para cambiar. Este llamado a la conversión es un recordatorio de que debemos aprovechar cada oportunidad que se nos da para cambiar nuestra vida, para arrepentirnos de nuestras faltas y vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. La urgencia de la conversión está ligada a la realidad de nuestra propia fragilidad.
y a la certeza de que no sabemos cuánto tiempo más tendremos para responder al llamado de Dios. La misericordia de Dios, un refugio para los pecadores. El pasaje nos invita a confiar en la misericordia de Dios, que nunca falla. A pesar de nuestra esterilidad, a pesar de nuestras caídas y fracasos, siempre hay una oportunidad para volver a empezar. Dios no nos rechaza, más bien, nos espera con los brazos abiertos. Jesús, con su parábola, nos enseña que la paciencia divina no significa indiferencia, sino un profundo deseo de que todos se salven y lleguen al arrepentimiento. La misericordia de Dios es infinita, y es en ella donde encontramos consuelo y esperanza. La invitación final es a reconocer que, aunque somos como la higuera estéril, podemos dar frutos si respondemos al cuidado amoroso de Dios. Él nos da tiempo. Nos da oportunidades para cambiar, para renovarnos. No importa cuán lejos hayamos llegado, siempre podemos volver a Él. Y cuando lo hacemos, nuestra vida florece y da frutos abundantes. La conversión como respuesta a la gracia divina. La conversión que Jesús nos invita a vivir no es solo una cuestión de remordimiento por los pecados cometidos, sino una respuesta profunda a la gracia divina que nos llama a una transformación radical. Esta gracia no es algo que se da solo en momentos específicos o en situaciones de crisis, sino que es constante, disponible en todo momento para aquellos que están dispuestos a abrirse a ella. Jesús no está simplemente esperando que reaccionemos ante las adversidades o las tragedias, sino que nos llama a una disposición constante a cambiar, a arrepentirnos y a ser más como Él cada día. El verdadero arrepentimiento, entonces, no es solo un acto de reconocimiento de nuestra culpabilidad, sino también una apertura hacia una vida nueva en Cristo. La gracia de Dios actúa en nosotros no solo para limpiarnos de nuestros pecados, sino para darnos la fuerza de transformarnos en instrumentos de su amor, paz y justicia en el mundo. Vivir una conversión genuina es vivir con la conciencia de que no estamos solos, que la fuerza para cambiar proviene de la acción del Espíritu Santo en nosotros, y que, por tanto, podemos avanzar en el camino de la santidad si nos dejamos guiar por su luz. La paciencia de Dios, un testimonio de esperanza. La parábola de la higuera estéril refleja una de las características más hermosas de Dios: su infinita paciencia. El sembrador no se desespera ante la falta de frutos inmediatos. En cambio, le da una oportunidad más a la higuera. Le brinda un tiempo adicional para ver si comienza a dar frutos. Esta paciencia divina es una manifestación del amor de Dios, quien no desea la condena de ninguno de nosotros, sino nuestra conversión y salvación. Aunque, en muchos momentos de nuestra vida, somos como esa higuera que no produce frutos, Dios nos ofrece una y otra vez la oportunidad de renacer, de cambiar, de comenzar de nuevo. La paciencia de Dios es un testimonio de esperanza para todos nosotros. A veces nos sentimos atrapados en nuestras debilidades, en nuestras fallas, y en la repetición de los mismos errores. Sin embargo, la parábola nos recuerda que Dios no se cansa de nosotros, sino que nos sigue esperando, confiando en que,
con su gracia, podemos dar frutos. Esta paciencia divina nos invita a tener la misma actitud hacia nosotros mismos y hacia los demás. En lugar de rendirnos ante nuestras imperfecciones, o de condenarnos por nuestras faltas, debemos confiar en que, con la ayuda de Dios, podemos cambiar y dar frutos abundantes. La importancia de ser testigos del Evangelio. La conversión que Jesús nos llama a vivir tiene una dimensión pública. No se trata solo de un cambio interior, sino también de ser testigos del Evangelio en el mundo. Jesús nos invita a dar frutos, no solo para nuestro beneficio personal, sino para el bien de la humanidad. Cuando respondemos a su llamado y nos convertimos, no solo experimentamos un cambio en nuestras propias vidas, sino que también somos llamados a ser luz para los demás. La conversión lleva consigo un compromiso con la misión de Cristo, con la difusión de su amor y su mensaje de salvación. Ser testigos del Evangelio significa vivir de manera coherente con los valores del reino de Dios. La justicia, la paz, la misericordia, el perdón y el amor. No basta con cambiar nuestras propias vidas. Debemos ser agentes de cambio en el mundo, llevando la luz del Evangelio a las sombras de la injusticia, la violencia y el sufrimiento. Jesús nos muestra que la conversión no es solo una cuestión de salvación personal, sino también un acto de servicio a los demás, de trabajo por la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Vivir como discípulos de Cristo es vivir de manera que otros vean a Dios en nuestras acciones y nuestras palabras. El sufrimiento como oportunidad para el crecimiento espiritual. El sufrimiento, que se menciona de forma implícita en el pasaje, tiene también un lugar central en nuestra reflexión. Aunque Jesús no da respuestas fáciles a la cuestión del sufrimiento, nos invita a ver el dolor y la tragedia como oportunidades para crecer espiritualmente. El sufrimiento, lejos de ser una simple condena, tiene la capacidad de transformarnos si lo vivimos en unión con Cristo. Él mismo vivió el sufrimiento y la muerte. Y a través de esa experiencia, transformó el dolor en un medio para nuestra salvación. La clave no es preguntar por qué sufrimos, sino cómo respondemos ante ese sufrimiento. Jesús nos invita a no cerrar nuestros corazones en momentos de dolor, sino a abrirnos a la posibilidad de que Dios esté obrando en nuestras vidas, incluso en medio de la adversidad. El sufrimiento puede ser una oportunidad para afianzarnos más profundamente en nuestra fe, para aprender a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias no lo favorecen. Si aceptamos el sufrimiento con una disposición abierta, podremos crecer espiritualmente y producir frutos de fe, esperanza y amor, tal como el sembrador cuida la higuera para que dé frutos. La misericordia de Dios, un refugio en la dificultad. La misericordia de Dios es el ancla de nuestra esperanza. Cuando fallamos, cuando nos sentimos incapaces de producir frutos, cuando nos encontramos en medio de la tragedia o el sufrimiento, es la misericordia de Dios la que nos sostiene. En este pasaje, Jesús no solo nos llama a la conversión, sino que también nos recuerda que la misericordia
de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten. Es un refugio constante. Un espacio donde podemos encontrar consuelo, sanación y la fuerza para seguir adelante. La misericordia divina es una invitación a volver siempre a Dios. No importa cuántas veces hayamos fallado. La parábola de la higuera estéril nos recuerda que, aunque no damos frutos inmediatos, el amor de Dios sigue siendo constante. Él sigue regándonos con su gracia. Y siempre nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Este amor incondicional nos ofrece la posibilidad de reorientar nuestra vida, de comenzar un nuevo camino hacia la santidad. No debemos nunca perder la esperanza, porque la misericordia de Dios no tiene fin. La urgencia de la conversión en el presente. Una de las lecciones más poderosas de este pasaje es la urgencia de la conversión. Jesús nos dice que, si no nos arrepentimos, pereceremos igualmente. Este llamado no es solo una advertencia, sino una invitación a vivir con plena conciencia de nuestra fragilidad y de la brevedad de la vida. El tiempo no es algo que debemos tomar por sentado. Y la conversión no es algo que podemos postergar. Cada día que pasa es una oportunidad para acercarnos más a Dios y vivir según su voluntad. La urgencia de la conversión nos llama a vivir con una mayor atención a nuestra vida espiritual. No podemos esperar a que llegue una crisis o una tragedia para comenzar a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. El tiempo para responder al llamado de Dios es ahora. En el presente. Jesús nos invita a no esperar más. A no dejar que la vida pase sin comprometernos plenamente con nuestra fe. Este es el momento en que debemos cambiar. Renovar nuestro corazón y nuestras acciones. Y vivir con un propósito claro. Dar frutos de justicia y amor para el reino de Dios. Vivir una conversión continua en el amor de Dios. El pasaje de Lucas nos invita a reflexionar sobre la justicia, la misericordia y la conversión. Nos muestra que, a pesar del sufrimiento y las dificultades, siempre hay una oportunidad para la renovación y el arrepentimiento. Jesús nos llama a producir frutos, no solo para nuestra salvación, sino también como testigos del amor de Dios en el mundo. La paciencia de Dios nos da tiempo para cambiar. Pero también nos recuerda que debemos aprovechar ese tiempo, ya que el momento de la conversión es ahora. En nuestra vida cotidiana, podemos vivir este llamado a la conversión con la conciencia de que Dios está siempre a nuestro lado, dispuesto a ayudarnos en cada paso del camino. No importa cuán estéril o frágil nos sintamos. Siempre hay una oportunidad para volver a Él, para renacer en su gracia y dar frutos abundantes. Que podamos responder a este llamado con un corazón dispuesto, sabiendo que la misericordia de Dios nunca se agota y que, en Él, siempre encontraremos refugio y esperanza. El llamado a la vigilancia en un mundo frágil. En el mundo actual, marcado por la incertidumbre y la fragilidad. Las tragedias, los sufrimientos y las injusticias parecen ser una constante. Estos momentos nos confrontan con nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Y es natural preguntarnos sobre el porqué de tantas adversidades. Sin embargo, el llamado de Jesús
A la conversión en este pasaje también nos invita a una forma de vigilancia ante el sentido de la vida. El sufrimiento no debe entenderse solo como una consecuencia de nuestras acciones, sino también como una oportunidad para reflexionar sobre nuestra relación con Dios. La fragilidad humana nos recuerda lo efímero de nuestra existencia y la necesidad urgente de estar atentos a la voz de Dios. La vigilancia espiritual es un estado de conciencia de que cada momento es una oportunidad para crecer en la fe. Un recordatorio de que no estamos aquí por casualidad. Y que todo lo que hacemos tiene un impacto en nuestra relación con Dios. La conversión que Jesús predica es, por tanto, un proceso de alineación constante con los valores del reino de Dios, que se concretan en la justicia, la misericordia y el amor. La misericordia de Dios como antídoto contra la desesperación. El sufrimiento humano puede llevarnos a la desesperación, a pensar que nuestras vidas están determinadas por la fatalidad, o que no tenemos poder para cambiar las circunstancias. Sin embargo, la misericordia de Dios se presenta como el antídoto contra esa desesperanza. La misericordia de Dios no solo busca perdonar nuestros pecados, sino también acompañarnos en nuestras luchas, guiándonos hacia la transformación. Jesús, al hablar de la parábola de la higuera, nos recuerda que, a pesar de nuestra esterilidad espiritual, siempre hay un momento para volver a empezar, para recibir una nueva oportunidad de cambiar y de crecer. La misericordia de Dios es una fuerza que nos impulsa a no quedarnos atrapados en nuestra propia impotencia, sino a levantarnos y a seguir caminando hacia Él. Al ser conscientes de esta misericordia, podemos comenzar a vivir sin miedo, sabiendo que siempre hay tiempo para arrepentirse y que, con la gracia de Dios, podemos ser renovados. No importa cuán grande sea nuestra debilidad. La misericordia de Dios tiene el poder de transformar nuestra vida y nuestra historia. La tragedia como una llamada a la reflexión profunda. Cuando Jesús menciona los eventos trágicos, como la muerte de los galileos a manos de Pilato, no los usa para culpar a las víctimas ni para señalar un castigo divino. En lugar de ello, invita a una reflexión más profunda sobre cómo entendemos la relación entre el sufrimiento y el pecado. La tragedia, como todo sufrimiento, puede desatar preguntas existenciales. ¿Por qué ocurre? ¿Cómo debe reaccionar el ser humano ante el dolor? Jesús nos aleja de respuestas superficiales o fatalistas, y nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestra vida espiritual. El sufrimiento, lejos de ser un castigo directo por nuestros pecados, nos confronta con la realidad de nuestra existencia, con nuestra propia finitud, y con la necesidad de vivir de manera más consciente y responsable. Las tragedias, aunque nos lleven a cuestionar el sentido de la vida, también nos ofrecen la oportunidad de examinar nuestra relación con Dios, de considerar nuestras prioridades y de arrepentirnos por aquello que no está alineado con su voluntad. Jesús, al no buscar culpables en estas tragedias, nos enseña a evitar caer en la trampa del juicio fácil y, en cambio, a mirar hacia adentro, hacia nuestra propia vida y cómo estamos viviendo ante Dios. La importancia de una conversión profunda, no superficial. La conversión que Jesús nos propone es una conversión radical.
que no se limita a cambios superficiales en nuestras costumbres o actitudes. La verdadera conversión implica una transformación profunda de nuestro ser. Un cambio de corazón y de mente. No se trata solo de una mejora en nuestro comportamiento externo, sino de una renovación interior que nos lleva a un compromiso auténtico con los valores del reino de Dios. Jesús no se conforma con un arrepentimiento momentáneo, con un arrepentirse de boca, sino que nos invita a una conversión que se extienda a todos los aspectos de nuestra vida. La conversión profunda implica un proceso continuo de purificación, en el que vamos renunciando a nuestros egoísmos, nuestras ambiciones desmedidas y nuestros vicios, y nos vamos moldeando a la imagen de Cristo. Este proceso no es fácil, pero es esencial para poder dar frutos de justicia y de amor. Solo cuando experimentamos una transformación interna somos capaces de ser verdaderos testigos del Evangelio y de vivir según los principios del reino de Dios. La misericordia de Dios en la urgencia de la conversión. El pasaje de Lucas también nos recuerda la urgencia de la conversión. Jesús no nos da tiempo para procrastinar ni para esperar el momento perfecto para cambiar. Nos recuerda que la vida es frágil y que el tiempo que tenemos es limitado. Si no nos arrepentimos, corremos el riesgo de perdernos. Este llamado urgente a la conversión nos hace entender que la vida cristiana no es algo que podamos tomar a la ligera, sino que requiere un compromiso constante y decidido. La vida cristiana es una vida de acción, de decisiones firmes, que se alinean con los valores del reino. Jesús, con su advertencia, nos llama a no vivir como si tuviéramos tiempo ilimitado, sino a estar siempre alertas, vigilantes, sabiendo que en cualquier momento debemos rendir cuentas de nuestra vida ante Dios. Sin embargo, esta urgencia no está basada en el miedo o el temor, sino en la misericordia de Dios, que nos da siempre la oportunidad de regresar a Él y cambiar. Dios es paciente con nosotros, pero esa paciencia no debe ser motivo de demora en nuestra respuesta. Debemos aprovechar cada momento, porque cada momento es una gracia de Dios para crecer, para cambiar, para convertirnos. La parábola de la higuera, la paciencia divina en la esperanza del cambio. La parábola de la higuera estéril es un hermoso símbolo de la paciencia divina. A pesar de que la higuera no ha dado frutos en 3 años, el sembrador no la corta inmediatamente, sino que le da una oportunidad más, con la esperanza de que finalmente producirá frutos. Este es un acto de misericordia y de esperanza, ya que el sembrador no abandona la higuera, sino que sigue creyendo en su potencial. De la misma manera, Dios no nos abandona cuando no damos frutos inmediatos. Nos da tiempo. Nos cuida y nos da las herramientas necesarias para cambiar. La paciencia divina refleja una esperanza infinita en nuestra conversión, en nuestra capacidad de dar frutos de justicia. Sin embargo, también nos recuerda que hay un límite, un momento en que la oportunidad se agotará. Dios no interfiere con nuestra libertad. Y si no respondemos a su llamado, las consecuencias serán inevitables. La parábola, por tanto, es un llamado a aprovechar el tiempo que tenemos para cambiar y producir frutos. La paciencia de Dios no es una excusa para la inacción, sino una invitación.
A utilizar bien el tiempo que se nos da. La conversión como transformación de la comunidad. La conversión personal tiene también una dimensión comunitaria. Jesús no solo llama a los individuos a convertirse, sino que también nos invita a ser parte de una comunidad transformada por su gracia. La vida cristiana es una vida vivida en comunidad. En la iglesia, y el arrepentimiento de un miembro afecta a todo el cuerpo de Cristo. La conversión no es solo una cuestión individual, sino que tiene un impacto en la comunidad. Cuando uno de nosotros se convierte, cuando uno de nosotros produce frutos de justicia y amor, esa transformación se extiende a todo el cuerpo. La conversión personal es, por tanto, un proceso que debe ser vivido en fraternidad, en el compartir de la fe, en el acompañarnos unos a otros en el camino. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a ser un espacio donde la conversión personal de cada uno de sus miembros contribuye al bienestar y la transformación de toda la comunidad. La vigilancia, la paciencia y la misericordia de Dios deben ser vividas no solo de manera individual, sino también comunitaria. La esperanza en la conversión permanente. Uno de los aspectos más hermosos de la enseñanza de Jesús es que la conversión no es algo puntual, algo que sucede una sola vez. Más bien, es un proceso continuo de crecimiento espiritual. Un camino que nunca termina mientras estamos en esta vida. La verdadera conversión es permanente, porque siempre hay algo más que cambiar. Algo más que purificar en nuestro interior. No podemos conformarnos con haber alcanzado una meta en nuestro caminar cristiano, sino que siempre debemos estar dispuestos a seguir adelante, a crecer más profundamente en nuestra relación con Dios. La conversión es una invitación a ser transformados constantemente, a permitir que el Espíritu Santo nos moldee a la imagen de Cristo. Y aunque a veces podamos sentir que no damos frutos, que no estamos avanzando, la paciencia y la misericordia de Dios siguen actuando en nosotros, dándonos tiempo para crecer y madurar en la fe. La fidelidad en la respuesta a la llamada de Dios. La conversión que Jesús nos propone está profundamente relacionada con la fidelidad en nuestra respuesta al llamado de Dios. La vida cristiana no es una cuestión de seguir una serie de reglas, o de realizar actos superficiales de piedad, sino de ser fieles a la voz de Dios, que nos llama a vivir en justicia, paz y amor. La fidelidad implica una respuesta constante y coherente con la voluntad divina en todos los momentos de nuestra vida. La conversión no es algo que se logra en un solo momento, sino que es un proceso continuo de fidelidad a Dios. La higuera estéril, al no producir frutos, nos recuerda que la falta de fidelidad en nuestra vida cristiana nos aleja de la misión que Dios tiene para nosotros. La fidelidad a la llamada de Dios nos lleva a dar frutos abundantes, a vivir como verdaderos discípulos de Cristo, en esperanza y en acción. La misericordia y la justicia divina, un equilibrio perfecto. Un tema central en este pasaje es la relación entre la misericordia y la justicia de Dios. La parábola de la higuera estéril no es solo un relato sobre la paciencia divina, sino también un reflejo de la justicia que se manifiesta en la oportunidad de cambio que Dios nos ofrece.
Es fácil pensar que, si somos justos, no deberíamos enfrentar dificultades o sufrimiento. Pero la realidad es que la justicia de Dios no se limita a lo que nosotros concebimos como castigo o recompensa. En lugar de eso, la justicia de Dios se revela en su amor constante, en su invitación a la conversión y en la oportunidad de restaurarnos, incluso cuando estamos lejos de Él. La misericordia divina, que se muestra en la paciencia del sembrador, no niega la justicia, sino que la complementa. Dios, en su justicia perfecta, sabe que la conversión es posible y ofrece la oportunidad de cambio. El juicio de Dios no es un juicio punitivo inmediato, sino que está marcado por la posibilidad de redención. Esta es una gran diferencia con nuestra manera humana de concebir la justicia, que a menudo se basa en la retribución inmediata. La misericordia de Dios, por lo tanto, no es una falta de justicia, sino la manifestación de una justicia superior que quiere lo mejor para nosotros. Que podamos ser transformados y alcanzar la plenitud que Él ha soñado para nosotros. Al darnos una oportunidad tras otra para convertirnos, Dios no niega su justicia, sino que nos invita a vivirla de una manera renovada, que refleja su amor, y no simplemente una equidad impersonal. El fruto de la conversión, una vida transformada. Jesús no solo nos llama a arrepentirnos, sino que también nos invita a dar frutos dignos de la conversión. Estos frutos no son simplemente buenas acciones aisladas, o momentos de piedad externa, sino una transformación profunda, que afecta todos los aspectos de nuestra vida. La conversión no debe ser entendida como un cambio temporal o superficial, sino como un proceso continuo que lleva a un cambio radical en la manera en que nos relacionamos con Dios y con los demás. Vivir según los valores del reino de Dios implica un compromiso con la justicia, la paz, el perdón y la misericordia. La verdadera conversión se manifiesta en la manera en que vivimos cada día, en nuestras decisiones, en la forma en que tratamos a los demás, y en nuestra disposición a servir a Dios con generosidad. Dar frutos es una consecuencia natural de una vida vivida en sintonía con la voluntad divina. Estos frutos son el resultado de una vida que se ha dejado transformar por la gracia de Dios. Son signos visibles del amor de Dios en nosotros, que nos permiten ser luz para los demás. Testigos de la verdad del Evangelio. Es importante recordar que los frutos que Dios busca en nosotros no son solo de tipo exterior, como la caridad o la justicia social, sino también interiores, como la paz, la humildad y la paciencia. En última instancia, los frutos de la conversión son una manifestación de la transformación interna que ha tenido lugar en nuestro corazón. La urgencia de la conversión, vivir con una conciencia de la mortalidad. Uno de los aspectos más cruciales de este pasaje es el recordatorio constante de la fragilidad de la vida humana. El sufrimiento y las tragedias, como las mencionadas al inicio del pasaje, no deben ser vistas solo como un castigo, sino como una oportunidad para reflexionar sobre nuestra mortalidad y la brevedad de nuestra existencia. Jesús nos recuerda que todos estamos destinados a morir y que el tiempo para arrepentirnos y cambiar es limitado. Esta conciencia de la mortalidad no debe llenarnos de miedo,
sino de un profundo sentido de urgencia para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. El llamado a la conversión no es algo que podamos dejar para mañana, pues el futuro es incierto. Las tragedias y los momentos de sufrimiento, aunque dolorosos, nos recuerdan que cada día es un regalo de Dios. Una oportunidad de acercarnos más a Él y de ser transformados por su amor. La conversión, entonces, no debe ser vista como una carga o como un acto de desesperación, sino como una respuesta de amor y de gratitud hacia un Dios que nos da tiempo para arrepentirnos y regresar a Él. La urgencia del llamado de Jesús nos invita a vivir de manera más consciente, sabiendo que cada acción, cada decisión, cada palabra tiene un impacto en nuestra vida espiritual. La responsabilidad personal y colectiva en la conversión. Si bien la conversión es un proceso profundamente personal, también tiene un impacto en la comunidad. La Iglesia es un cuerpo en el que cada miembro tiene la responsabilidad de contribuir al bienestar espiritual del conjunto. El arrepentimiento y la conversión no solo nos afectan a nivel individual, sino que tienen una dimensión comunitaria. La transformación que experimentamos como individuos también debe reflejarse en la vida de la comunidad cristiana. Es una llamada a vivir en fraternidad, unos a otros en el proceso de conversión, y a ser testigos del amor de Dios en el mundo. La comunidad cristiana, como cuerpo de Cristo, tiene la responsabilidad de acoger a los que se arrepienten, de acompañar a los que están luchando en su camino de conversión, y de ser un lugar donde el perdón y la gracia de Dios sean experimentados por todos. La conversión, por lo tanto, no es solo una tarea individual, sino que debe ser vivida dentro del contexto de una comunidad que se apoya mutuamente en el camino hacia la santidad. Esta dimensión comunitaria de la conversión es esencial para comprender cómo el Evangelio se vive no solo en la esfera privada, sino también en la vida pública de la Iglesia y en el testimonio ante el mundo. La paciencia divina, una invitación a no desesperarnos. Uno de los aspectos más consoladores de este pasaje es la paciencia de Dios. La parábola de la higuera estéril ilustra perfectamente cómo Dios nos ofrece continuamente una oportunidad para cambiar. Incluso cuando parece que no estamos produciendo los frutos que Él espera de nosotros. La paciencia divina no es pasividad, sino un acto activo de amor. Dios sigue trabajando en nosotros, incluso cuando fallamos, cuando nos alejamos, o cuando no respondemos a su llamada de inmediato. Es fácil caer en la desesperación al ver nuestras propias faltas o cuando las circunstancias de la vida no parecen mejorar. Sin embargo, la paciencia de Dios nos recuerda que no estamos solos en nuestro proceso de conversión. Él no nos abandona, sino que sigue cuidándonos, dándonos el tiempo y los medios necesarios para que podamos ser transformados. En lugar de pensar que nuestras faltas son irreparables, debemos ver en la paciencia divina una invitación a seguir adelante con esperanza, confiando en que, con su ayuda, podemos cambiar. La misericordia de Dios es un refugio en el cual podemos encontrar la fuerza para continuar luchando por nuestra santidad. La conversión como un camino de liberación.
La conversión no solo implica un cambio moral o ético, sino que también es un proceso de liberación. Vivir según los valores del reino de Dios nos libera de las ataduras del egoísmo, del pecado y de las estructuras de opresión que dominan nuestra vida. A través de la conversión, nos liberamos de las falsas expectativas que nos imponen el mundo y el pecado. Vivir en Cristo es vivir en la libertad de los hijos de Dios. Una libertad que no es anárquica ni egoísta, sino una libertad orientada hacia el amor y el servicio. Este proceso de liberación es un camino hacia la paz interior, pues la conversión nos permite liberarnos de la carga del pecado, de la culpa y de las heridas no sanadas. En la medida en que nos arrepentimos y abrimos nuestro corazón a la gracia de Dios, experimentamos una transformación que nos lleva a vivir más plenamente como personas libres, capaces de amar sin medida y de servir con generosidad. La conversión, entonces, no solo es un proceso de obediencia a Dios, sino una verdadera liberación del corazón, que nos permite vivir en armonía con nosotros mismos, con los demás y con Dios. El testimonio de la conversión en la sociedad. La conversión no solo debe ser vivida en el ámbito personal y comunitario, sino también en el ámbito social. Como cristianos, estamos llamados a ser testigos del Evangelio en el mundo, a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios, en nuestras relaciones con los demás y en nuestra participación en la sociedad. La conversión implica una reorientación de nuestros valores y de nuestra manera de ver el mundo. Al seguir a Cristo, no solo cambiamos nuestra vida interna, sino que también somos llamados a transformar las estructuras de injusticia, opresión y pecado que afectan al mundo. El testimonio de la conversión se ve no solo en las prácticas religiosas, sino también en nuestras acciones cotidianas. En cómo tratamos a los pobres, a los enfermos, a los marginados. En cómo trabajamos por la justicia social. En cómo defendemos la paz y la dignidad humana. Vivir una conversión verdadera implica ser una presencia activa de amor y justicia en el mundo, desafiando las normas injustas y promoviendo el bienestar de todos, especialmente de los más necesitados. La conversión, entonces, tiene un impacto no solo en la vida personal y comunitaria, sino también en la sociedad en su conjunto. La esperanza de un futuro renovado en Cristo. El pasaje nos invita a mantener la esperanza en un futuro renovado, donde, a través de la conversión, podemos llegar a vivir en plenitud la vida que Dios ha preparado para nosotros. La conversión no solo es un cambio que ocurre en el presente, sino también una esperanza de lo que está por venir. Cada paso que damos hacia Dios es un paso hacia un futuro de sanación, justicia y paz. Jesús nos da el ejemplo de cómo, a pesar del sufrimiento, siempre hay espacio para la esperanza, para la renovación y para la construcción de un mundo más acorde con los valores del reino de Dios. Al vivir nuestra conversión con esperanza, podemos ser luz en el mundo, mostrando a los demás que, a pesar de las dificultades y el sufrimiento, siempre hay oportunidad para cambiar, para ser transformados y para vivir en la paz y el amor de Dios.
La conversión como proceso personal y comunitario. La conversión es un proceso profundamente personal, pero, a la vez, tiene una dimensión colectiva. En la parábola de la higuera estéril, se nos muestra que, aunque el sembrador se preocupa por la higuera individualmente, el resultado de esta transformación afecta no solo a la higuera misma, sino también al jardín, o al huerto en el que está plantada. Esta imagen subraya la importancia de la comunidad en el proceso de conversión. La iglesia no es solo un lugar donde los individuos buscan su salvación de manera aislada, sino un espacio donde las conversiones personales se entrelazan para formar un cuerpo vivo, unido por el Espíritu de Dios. La conversión de uno afecta a todos, ya que el cuerpo de Cristo es uno. Y la santidad de un miembro es reflejo de la santidad de todos. En la vida cristiana, el acompañamiento mutuo es esencial. El proceso de conversión no debe vivirse de manera solitaria, sino dentro del contexto de una comunidad que se apoya, se anima y se corrige mutuamente en su caminar hacia Dios. La conversión implica, por tanto, que cada miembro de la comunidad cristiana debe ayudar a los demás a crecer en la fe, a mantenerse firmes en la esperanza y a vivir de manera coherente con el Evangelio. En este sentido, la conversión de cada persona se convierte en un testimonio y una fuente de inspiración para los demás, formando así un círculo virtuoso de transformación. La comunidad cristiana, en este proceso, se convierte en un espacio donde la misericordia y la gracia de Dios son palpables, y donde todos pueden experimentar la paciencia divina en su vida cotidiana. La importancia de la humildad en la conversión. La conversión requiere humildad para arrepentirnos y dar frutos dignos de nuestra fe. Debemos reconocer nuestra necesidad de cambio y nuestra dependencia de la gracia de Dios. La higuera estéril de la parábola nos recuerda que, por sí sola, no puede dar frutos. Necesita la intervención del sembrador que la cuida y la cultiva. De manera similar, nosotros, por nuestra cuenta, no podemos alcanzar la perfección. La humildad nos permite aceptar nuestra condición de seres limitados y necesitados de la misericordia de Dios. No podemos confiar en nuestras propias fuerzas o en nuestra capacidad de cambiar, sino que debemos rendirnos a la gracia divina, que es la que nos permite hacer fructificar nuestra vida. Este proceso de conversión, por tanto, debe comenzar con un acto de humildad, en el cual reconocemos nuestra necesidad de Dios. No se trata de una actitud de autocompasión o de desánimo, sino de una disposición a aceptar que solo en Él podemos encontrar la fortaleza para transformarnos. La humildad nos hace conscientes de nuestras debilidades, pero también nos abre al poder transformador de Dios. Es solo cuando nos reconocemos pequeños y dependientes de su gracia que somos capaces de recibir el don de la conversión y permitir que esa transformación se lleve a cabo en nosotros. Esta humildad es esencial no solo en el momento del arrepentimiento, sino como una actitud permanente de nuestra vida cristiana que nos lleva a vivir con gratitud, sin pretensiones, y con el corazón abierto a la acción de Dios en nosotros. La conversión como respuesta al amor incondicional de Dios. Una de las claves fundamentales de la conversión es entenderla como una respuesta al amor incondicional de Dios.
A menudo podemos caer en la trampa de ver la conversión como una obligación o como un esfuerzo propio para ganarnos el favor de Dios. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento y conversión surgen cuando nos damos cuenta de que Dios ya nos ha amado profundamente, incluso antes de que nosotros hiciéramos nada para merecerlo. El sembrador que cuida la higuera no lo hace porque la higuera haya demostrado que vale la pena, sino porque tiene el deseo de que ésta dé frutos, incluso cuando aún no lo ha hecho. La conversión cristiana, por lo tanto, no es una tarea que emprendemos para ganar el amor de Dios, sino una respuesta a su amor ya manifestado en nuestra vida. La gracia de Dios es siempre un regalo inmerecido. Y nuestra conversión es la respuesta agradecida a ese amor que nos transforma y nos impulsa a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Cuando comprendemos que la conversión no se trata de una condena o un castigo, sino de una invitación a ser más plenamente nosotros mismos, creados a imagen y semejanza de Dios, podemos vivirla con gozo y esperanza. La conversión es un acto de amor. El amor de Dios hacia nosotros. Y el amor que respondemos a Él al vivir con fidelidad, buscando dar frutos que reflejen ese amor. El proceso de purgación, el arado divino. En la parábola de la higuera estéril, el sembrador dice que si la higuera no da frutos, la cortará. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, el sembrador también promete cavar alrededor de la higuera y abonarla. Este acto de cavar y abonar simboliza el proceso de purificación y transformación que Dios realiza en nuestra vida. A menudo, la conversión es un proceso doloroso, porque implica remover lo que no está alineado con el reino de Dios. El arado divino, que remueve la tierra y la prepara para una cosecha abundante. Es como el proceso de purificación que vivimos al abrir nuestro corazón a Dios. Este proceso de purificación no siempre es fácil ni cómodo, ya que puede implicar enfrentar nuestras debilidades, nuestros pecados y nuestras resistencias al cambio. Sin embargo, es en este proceso donde experimentamos la gracia de Dios de manera más profunda. Así como el arado prepara la tierra para que se siembre y se dé fruto, la purificación que Dios realiza en nosotros nos prepara para dar frutos de amor, justicia y paz. La conversión es, por tanto, un camino de purificación interior que nos lleva a ser más plenamente las personas que Dios ha creado para ser. No es un proceso de autoconstrucción, sino de colaboración con la gracia divina, que nos va moldeando y transformando. La relación entre la conversión y el perdón. La conversión está estrechamente relacionada con el perdón. Al arrepentirnos, no solo reconocemos nuestras faltas y nuestro pecado, sino que también experimentamos el perdón de Dios. Un perdón que nos libera de la culpa y nos devuelve a la relación con Él. Este acto de perdón es un acto liberador, porque nos permite soltar las cargas del pasado y comenzar de nuevo. En el contexto de la parábola, el sembrador que cuida la higuera no solo le da tiempo, sino que también la trata con paciencia y esperanza. Esto refleja la actitud de Dios hacia nosotros. No nos condena, sino que nos da la oportunidad de arrepentirnos y cambiar. Este perdón de Dios
no solo se extiende hacia nosotros como individuos, sino que también nos invita a perdonar a los demás. La conversión, por tanto, no es solo una cuestión de recibir el perdón de Dios, sino también de vivir en una actitud de perdón hacia los demás. La parábola nos llama a considerar nuestras relaciones con los demás y a practicar el perdón incondicional, tal como Dios lo hace con nosotros. La conversión, entonces, nos lleva a vivir en un círculo de perdón, en el que experimentamos el perdón de Dios y lo compartimos con los demás. La llamada a la madurez espiritual. La conversión no es solo un acto inicial, sino un proceso continuo hacia la madurez espiritual. A lo largo de nuestra vida, debemos seguir creciendo en nuestra fe, permitiendo que Dios nos moldee cada vez más según su imagen. La parábola de la higuera estéril también tiene un componente de madurez. El sembrador espera que la higuera, que ya tiene 3 años, produzca frutos. De manera similar, nuestra vida cristiana está llamada a madurar con el tiempo, a medida que vamos conociendo más a fondo el Evangelio y poniendo en práctica sus enseñanzas. Este crecimiento en la fe no es automático, sino que requiere esfuerzo y disposición de nuestra parte. A medida que maduramos espiritualmente, debemos dejar atrás las actitudes inmaduras o egoístas y empezar a vivir con mayor generosidad, servicio y amor. La madurez espiritual se refleja en la capacidad de perdonar, en la paciencia ante la adversidad, en la capacidad de amar al prójimo incluso cuando es difícil, y en la disposición de vivir conforme a la voluntad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. La conversión, entonces, es también un llamado a la madurez, a crecer en nuestra relación con Dios y a producir frutos de acuerdo con ese crecimiento. La respuesta de fe y acción. La conversión no se limita a una respuesta interior de arrepentimiento, sino que también exige una acción concreta. Jesús nos llama a dar frutos, lo que implica no solo un cambio de corazón, sino también un cambio de acciones. La fe cristiana no es solo un estado de ánimo o una creencia abstracta, sino un modo de vivir que se refleja en nuestras obras. La conversión, entonces, tiene una dimensión activa. Debemos poner en práctica lo que hemos recibido. La fe sin obras es estéril, dice Santiago. Y este llamado a la acción es igualmente válido para el cristiano que busca una conversión auténtica. Las obras de justicia, misericordia y amor que nacen de la conversión son la prueba de nuestra fe genuina. No se trata solo de sentimientos o deseos de cambio, sino de un compromiso concreto con el Evangelio. La conversión nos impulsa a vivir de manera coherente con nuestra fe, a hacer justicia en el mundo, a cuidar a los necesitados y a trabajar por la paz. La respuesta de fe y acción es, entonces, una señal de que hemos sido verdaderamente transformados por el amor de Dios. La paz que surge de la conversión. Finalmente, la verdadera conversión conduce a la paz. Cuando nos arrepentimos y dejamos que Dios transforme nuestra vida, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz no es solo la ausencia de conflicto, sino la plenitud de vivir en armonía con Dios, con nosotros mismos y con los demás.
La paz que Dios nos ofrece como fruto de la conversión es una paz profunda, que viene de saber que estamos en el camino correcto, guiados por su amor y su gracia. A medida que nos convertimos y damos frutos, podemos experimentar una paz interior que nos sostiene, incluso en medio de las dificultades.